Bien, buenos días. Vamos a empezar con el tema de hoy, que son funciones trigonométricas, que acá pues son con el método del triángulo rectángulo. Bien, entonces para poder plantear las 6 funciones trigonométricas tenemos el triángulo acá, en el cual pues tenemos el ángulo θ, el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa. Bueno, entonces para poder plantear el seno del ángulo sería cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El coseno del ángulo θ va a ser igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. La tangente del ángulo θ va a ser igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. La cosecante va a ser igual a la hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. La secante del ángulo θ va a ser igual a la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente. Y la cotangente del ángulo θ va a ser igual al cateto adyacente dentro del cateto opuesto. Bueno, para poder determinar algunos ángulos, dibujamos acá un cuadrado, por ejemplo, para poder determinar, por decir algo, el ángulo del seno o coseno de 45 grados. Dibujamos un cuadrado del lado 1. Pues nos divide en 45 grados. Aplicando acá Pitágoras, nos queda que la hipotenusa del triángulo que se forma acá es de raíz de 2. Esto pues nos sirve para poder determinar los ángulos de 45 grados. Y también, por ejemplo, si tenemos un triángulo equilátero con base 2, lo dividimos acá y ya nos queda un triángulo ABD, donde la base es 1, la hipotenusa vale 2, el ángulo A vale 60 y el ángulo B vale 30 grados. Por Pitágoras encontramos que la altura pues es raíz de 3. Esto pues se vio en la parte de geometría y también pues nos sirve para poder determinar algunos valores de algunas funciones trigonométricas, por ejemplo el seno de 60 o el coseno de 30, y para eso pues nos van a servir estos dos triángulos. Acá pues nos dan una tabla donde se presentan algunos grados, tanto en grados como en radianes, y algunos valores de seno, coseno, tangente, o sea de las funciones trigonométricas. Acá pues ya tenemos determinado estos valores que nos pueden servir para poder determinar senos o cosenos de ya sea de 30, 45 o 60 grados. Bien, veamos entonces acá este primer ejemplo. Nos piden plantear los valores exactos de las 6 relaciones trigonométricas del ángulo θ. Entonces tenemos este triángulo cuyo cateto opuesto al ángulo θ mide 8 y el ángulo o el lado adyacente del ángulo θ es 8 y el ángulo opuesto al valor de θ vale 15. Necesitamos determinar la hipotenusa. La hipotenusa pues la podemos decir que vale L. Entonces, por el teorema de Pitágoras sabemos que L va a ser igual a la raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. Esto pues nos queda la 15 al cuadrado es 225 y 8 al cuadrado es 64. La raíz de 225 más 64 me va a quedar 17. Entonces este es el valor de la hipotenusa. Bien, entonces ahora pues ya podemos plantear las 6 relaciones trigonométricas. Por ejemplo, el seno del ángulo θ va a ser igual al lado opuesto. El lado opuesto vale 15. Dividido dentro del lado la hipotenusa, perdón, que vale 17. Ese sería el seno del ángulo θ. El coseno del ángulo θ va a ser igual al cateto
adyacente, que en este caso es 8, dividido dentro de la hipotenusa, que vale 17. Ese sería el coseno. La tangente del ángulo θ va a ser igual al cateto opuesto, que vale 15, dividido dentro del cateto adyacente, que vale 8. Bueno, esas serían las primeras, las funciones principales, funciones trigonométricas principales. De ahí pues ya sigue la cotangente del ángulo θ, que va a ser igual al cateto adyacente, que mide 8, dividido dentro del cateto opuesto, que mide 15. Bien, esa sería la cotangente. Ahora veamos la secante. La secante del ángulo θ va a ser igual a la hipotenusa, que vale 17, dividido dentro del cateto adyacente, que vale 8. Y por último, la cosecante del ángulo θ va a ser igual a la hipotenusa, que vale 17, dividido dentro del cateto opuesto, que vale 15. Bien, entonces esas pues serían las 6 relaciones trigonométricas para este triángulo. Pasemos al otro ejemplo. Acá nos piden resolver este triángulo, nos piden encontrar las diferentes dimensiones. Por ejemplo, acá tenemos el ángulo bisextos. El ángulo adyacente a bisextos es 72.3. Queremos encontrar el ángulo opuesto, que le vamos a poner X, y el ángulo o la hipotenusa, que sería L, pongamos. Esos son los dos lados que queremos encontrar. Bien, entonces para poder encontrar L, podemos plantear el coseno del ángulo de bisextos. Esto pues va a ser igual al cateto adyacente, que es 72.3, dividido dentro de la hipotenusa, que vale L. Acá pues para poder despejar L, me queda 72.6.3, perdón. Esto dividido dentro del coseno de bisextos. Vamos a determinar el coseno de bisextos. Me queda este punto 86.6. 0.866. Bueno, entonces L, que sería la hipotenusa, ya me queda 72.3 dividido entre punto 86.6, y esto pues me queda 83.8. 83.83. Este pues sería la hipotenusa. Bueno, entonces ahora para poder encontrar el valor de X, tengo el lado adyacente, tengo el lado opuesto, puedo trabajar con la tangente. Entonces la tangente de bisextos, esto pues va a ser igual al cateto opuesto, que sería X, dividido dentro del cateto adyacente, que sería 72.3. Acá despejo X, entonces X me queda que es igual a 72.3 por la tangente de bisextos. Y el valor de X, entonces ya me queda que es igual a 72.3 por la tangente de bisextos, sería 41.74.
Bueno, entonces este pues sería el valor de x, es el lado opuesto, y el valor de la hipotenusa, que es 83.8. Bueno, entonces ahora para poder encontrar o para poder resolver problemas de triángulos, rectángulos, necesitamos dos conceptos importantes acá. Lo que dice pues es si un observador está mirando un objeto, entonces la línea del ojo del observador al objeto se llama línea de visión. Si el objeto que está arriba de la horizontal, entonces el ángulo entre la línea de visión y la horizontal se le llama ángulo de elevación. Este pues sería nuestro ángulo de elevación. Esta es nuestra línea de visión, esta es la línea horizontal, y el ángulo de elevación pues sería el formado por este triángulo. Si el objeto está debajo de la horizontal, entonces el ángulo entre la línea de visión y la horizontal se llama ángulo de depresión. Entonces esta es nuestra línea horizontal, nuestra línea de visión, y este ángulo pues sería nuestro ángulo de depresión. Bien, entonces ahora pues hagamos algunos ejemplos. Acá nos piden una escalera de 20 pies apoya sobre un edificio. Si la base de la escalera está a 6 pies de la base del edificio, ¿cuál es el ángulo de elevación de la escalera y qué altura alcanza la escalera sobre el edificio? Bien, entonces tenemos acá, vamos el edificio, más o menos vamos a hacer la figura del edificio. Tenemos la escalera, vamos a plantear así. La escalera dice que tiene 20 pies. 20 pies. Y esta pues está a una distancia de 6 pies. Vamos a ver aquí los 6 pies. Se forma un ángulo teta. Bueno, entonces lo que nos piden es el ángulo de elevación de la escalera. Bueno, entonces tenemos el triángulo, a ver si nos sale en el triángulo. Este triángulo, la hipotenusa vale 20, este es el ángulo que nos dan y el lado adyacente vale 6. Bueno, entonces tenemos el lado adyacente, tenemos la hipotenusa. La relación trigonométrica que utilizamos acá es el coseno. Entonces sería el coseno del ángulo teta. Falta la S ahí. Bueno, pues se entiende, el coseno del ángulo teta va a ser igual al cateto adyacente, que vale 6, dividido entre de la hipotenusa, que vale 20. Bueno, entonces ahora para poder encontrar el ángulo teta, como ya sabemos las funciones trigonométricas inversas, entonces calculamos el coseno inverso en ambos lados, coseno inverso, coseno inverso. El coseno inverso con el coseno se cancela, entonces ya nos queda que teta es igual al coseno inverso de 6 dividido entre de 20. Ese coseno inverso sería 72.54 grados. Ese sería el ángulo teta. Bueno, ¿qué es el ángulo de elevación? Ahora nos dicen qué altura alcanza la escalera sobre el edificio. Bueno, entonces acá tenemos la altura h. La relación trigonométrica que podemos aplicar acá sería el seno del ángulo teta, que nos relaciona el lado opuesto dentro de la hipotenusa. Entonces el seno de teta va a ser igual al cateto opuesto, que es h, dividido dentro de la hipotenusa, que vale 20. Bueno, entonces ya despejamos h. H es igual a 20 multiplicado por el seno de 72.54. Y esto pues nos queda que es igual, esto nos queda que es igual a 19.
Esa sería la altura de esta escalera. Bueno, pasemos al siguiente ejemplo. Acá nos piden una mujer parada sobre una colina, ve un asta de bandera que sabe que tiene 60 pies de altura. El ángulo de presión respecto a la parte inferior del asta es de 14 grados y el ángulo de elevación respecto a la parte superior del asta es de 18 grados. Nos piden encontrar la distancia X desde la asta. Bien, entonces tenemos a la persona acá parada, una distancia X de esta bandera. Nos dan un ángulo de elevación que es 18 y un ángulo de presión que es 14. Acá pues tenemos que ponerle medidas a esta bandera. Vamos a decir de que la altura total es H mayúscula. Le ponemos una medida cualquiera, ya sea la parte superior o la parte inferior. Vamos a decir que esto mide H. Y la parte inferior entonces sería el lado grande, que es H mayúscula menos H minúscula. Entonces sería H menos H minúscula. Bueno, entonces ahora pues ya tenemos dos triángulos. Tenemos el triángulo de la parte del ángulo de elevación, que es de 18. Tenemos H y tenemos la distancia de la persona a la bandera es de X. ¿Qué relación podemos utilizar acá? Tenemos lado opuesto, tenemos lado adyacente. Podemos tomar la tangente. Entonces la tangente, voy a poner acá, la tangente de 18 va a ser igual al cateto opuesto, que vale H, dentro del cateto adyacente, que mide X. Bien, ese sería el primer triángulo. El siguiente triángulo lo tenemos acá. El valor de X pues es el mismo. La altura sería H mayúscula menos H minúscula y el ángulo de presión es 14. Sería 14. Igual tenemos del lado opuesto, tenemos el lado adyacente. Entonces la tangente de 14 grados va a ser igual al lado opuesto, que es H menos H minúscula dentro de X. Bien, si se dan cuenta, tenemos dos ecuaciones, dos variables. Bueno, serían tres variables: la H minúscula, la X, la H mayúscula, la H minúscula y la X. Vamos a despejar de las dos ecuaciones el valor de X. Entonces, de la primera, X, vamos a poner acá, es igual a H dentro de la tangente 18. Tangente 18. Porque el X pasa a multiplicar y la tangente pasa a dividir. Bueno, eso sería la primera. La otra, tenemos que X también pasa a multiplicar y la tangente de 14 pasa a dividir. Entonces nos queda H menos H, esto dentro de tangente 14. Bueno, entonces tenemos dos ecuaciones donde tenemos X y X. Lo que hacemos es igualar X igual a X. X igual a X. Bueno, entonces vamos a